Si prestaste esto y ahora tu vida cambió para peor, escucha antes de que sea tarde. Santa Teresa de Ávila reveló que hay 5 objetos específicos que un cristiano nunca debe prestar a nadie, sin importar cuán cercana sea la relación, porque estos objetos llevan conexiones espirituales profundas con tu alma que cuando son transferidos temporalmente a otra persona pueden abrir puertas peligrosas que luego son extremadamente difíciles de cerrar. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué después de prestar cierta cosa, tu paz desapareció misteriosamente. ¿Por qué sientes que algo invisible te fue robado junto con el objeto que prestaste? ¿Por qué tu vida espiritual se enfrió súbitamente sin razón aparente? Pero debes saber algo crítico. Al prestar estos 5 objetos, no es pecado mortal que te condene, pero sí es imprudencia espiritual grave que puede exponerte a influencias negativas, a transferencias energéticas indeseadas, a vínculos espirituales que nunca debiste permitir. Soy Rosa María, y cuando perdí a Miguel hace 8 años, en mi vulnerabilidad presté uno de estos objetos sin saber el peligro, y las consecuencias fueron tan devastadoras que casi pierdo mi fe completamente. Si estás aquí, el cielo quiere advertirte antes de que cometas el mismo error. Suscríbete al canal, activa la campanita, y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias de protección. Comparte este video urgentemente con tu familia, porque estas palabras pueden proteger hogares que están en peligro sin saberlo. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la comprensión de las conexiones espirituales entre personas y objetos era mucho más profunda que en nuestra era materialista moderna que ve todo como simple materia sin dimensión espiritual. La doctora mística escribió extensamente sobre cómo ciertos objetos desarrollan vínculos místicos con las personas, que los poseen y los usan regularmente. Cómo estos objetos absorben algo de la energía espiritual de sus dueños. Cómo pueden servir como canales de influencia espiritual tanto positiva como negativa. Teresa explica que aunque los objetos en sí mismos son materia inerte sin vida propia, en el orden espiritual pueden funcionar como puntos de contacto, como puentes, como portadores de influencias invisibles pero reales que afectan profundamente a quienes entran en contacto con ellos. Esta no es superstición primitiva ni magia pagana, sino comprensión profunda de realidades espirituales que la Iglesia siempre ha reconocido. Por eso bendecimos objetos, por eso hay sacramentales, por eso las reliquias de los santos tienen poder espiritual real, por eso la Biblia misma relata cómo el pañuelo de San Pablo sanaba enfermos cuando tocaban ese objeto que había estado en contacto con el apóstol. Y aquí viene algo que debes entender con claridad absoluta. Si objetos pueden ser portadores de gracia divina cuando son bendecidos o cuando pertenecen a personas santas, también pueden ser portadores de influencias espirituales negativas cuando pertenecen a personas con vida espiritual oscura o cuando son usados en contextos pecaminosos. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia sobre espiritualidad práctica nos revelan que hay 5 categorías específicas de objetos que nunca deben ser prestados a otras personas, porque estos objetos desarrollan conexiones espirituales particularmente profundas con sus dueños, y cuando son transferidos temporalmente a otra persona, pueden crear vínculos espirituales indeseados. Pueden exponerte a influencias negativas que esa persona lleva. Pueden permitir que aspectos de tu vida espiritual sean contaminados por aspectos de la vida espiritual de quien los usa temporalmente. Santa Teresa nos enseña que esta advertencia no es paranoia espiritual ni avaricia disfrazada de piedad, sino prudencia espiritual auténtica, basada en comprensión correcta de cómo funciona el mundo espiritual. La doctora mística nos advierte que el cristiano ignorante de estas realidades espirituales es como persona que camina por campo, minado sin saber dónde están las minas, pisando peligros que podría haber evitado fácilmente con conocimiento correcto. Santa Teresa nos da criterio importante. Esta enseñanza sobre no prestar ciertos objetos no significa que debemos volvernos egoístas, que nunca comparten nada con nadie, porque la caridad cristiana requiere sino que significa que debemos ser prudentes distinguiendo entre objetos que pueden prestarse sin peligro espiritual y objetos que por su naturaleza especial no deben ser prestados. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado innumerables relatos de santos que practicaban exactamente esta prudencia teresiana. Eran extraordinariamente en esos, compartiendo comida, dinero, ropa, herramientas. Pero había categorías específicas de objetos que jamás prestaban a nadie porque comprendían las conexiones espirituales profundas que esos objetos llevaban. Lo que me ha impactado es ver el patrón consistente en santos que guardaban cuidadosamente estos 5 tipos de objetos específicos. Experimentaban protección espiritual y paz
constante. Mientras personas que prestaban estos objetos indiscriminadamente frecuentemente experimentaban perturbaciones espirituales, pérdida de paz, problemas que no podían explicar naturalmente. Este contraste tan marcado me convenció de que estas enseñanzas teresianas no son supersticiones sin fundamento, sino sabiduría espiritual práctica que debemos recuperar en nuestra época que ha perdido sensibilidad espiritual. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me cuenta que en su formación sacerdotal les enseñan explícitamente sobre estas conexiones espirituales entre personas y objetos, especialmente en el contexto del Ministerio de Liberación, donde frecuentemente descubren que objetos prestados o regalados fueron puertas de entrada de influencias demoníacas que causaron opresión espiritual severa. Pero el primer objeto que nunca debes prestar es el que más controversia causa, porque la cultura moderna lo ve como cosa completamente mundana, sin dimensión espiritual. Tu Biblia personal, especialmente si es Biblia que has usado durante años para oración diaria, que has subrayado con pasajes significativos, donde has escrito notas en los márgenes durante momentos de revelación espiritual. Nunca debe ser prestada a nadie sin importar cuán buena sea su intención de leerla. La razón espiritual es profunda en tu Biblia personal, no es simplemente libro con palabras impresas, sino se convierte con el tiempo en depósito de tu jornada espiritual. Absorbe tus oraciones, tus lágrimas, tus momentos de encuentro con Dios. Se vuelve sacramental personal que lleva conexión mística contigo. Cuando prestas tu Biblia personal a otra persona, especialmente si esa persona tiene vida espiritual problemática o está bajo presión demoníaca, estás creando puente espiritual directo entre tu alma y lo que sea que esa persona lleve espiritualmente. Santa Teresa tenía devoción extraordinaria a su Biblia personal y jamás la prestaba a nadie. Incluso cuando otras monjas le pedían prestado alegando razones piadosas, la doctora mística explicaba que su Biblia era como extensión de su alma, que prestarla sería como prestar parte de sí misma, de maneras que podían ser espiritualmente peligrosas. Las consecuencias específicas que Santa Teresa y la tradición identifican cuando prestas tu Biblia personal son, a la persona que la usa temporalmente puede, sin intención maliciosa, transferir a tu Biblia aspectos de su propio estado espiritual, de modo que cuando la recuperas y la usas nuevamente, puedes experimentar opresión, sequedad espiritual o perturbaciones que no tenías antes. Si la persona está bajo influencia demoníaca severa, esa influencia puede adherirse a tu Biblia, de modo que se convierte en objeto que ya no te bendice, sino que te perturba cuando intentas leer. Las oraciones y bendiciones que tu Biblia había acumulado durante años de uso devoto pueden ser contaminadas o disminuidas. Puedes sentir que tu conexión personal con ese libro sagrado se rompió, que ya no es lo mismo cuando intentas usarlo nuevamente para oración. María Guadalupe, de Puebla, experimentó esto de la manera más devastadora. Tenía Biblia que había usado fielmente durante 15 años, llena de subrayados significativos, con notas preciosas de retiros espirituales, que era su tesoro más querido después del rosario de su abuela. Una amiga de su grupo de oración le pidió prestada esa Biblia porque la suya se había extraviado y quería preparar una enseñanza. María Guadalupe, siendo generosa, se la prestó por 2 semanas. Cuando recuperó su Biblia, notó inmediatamente que algo estaba diferente, aunque físicamente estaba intacta. Cuando intentaba leer esa Biblia, que durante 15 años había sido fuente de consuelo y revelación, ahora sentía sequedad, distracción, hasta perturbación. Los pasajes que antes la llenaban de paz ahora no le decían nada. María Guadalupe pensaba que era problema de ella, que estaba pasando por sequedad espiritual normal, hasta que meses después descubrió que la amiga que le había pedido prestada la Biblia estaba secretamente involucrada en prácticas de New Age mezcladas con cristianismo, que estaba bajo influencia espiritual oscura. Cuando María Guadalupe consultó con su director espiritual y le contó toda la historia, el sacerdote le explicó exactamente las enseñanzas teresianas. Prestar su Biblia personal a esa mujer había creado puente espiritual que permitió transferencia de influencias negativas. El sacerdote bendijo la Biblia con bendición especial de exorcismo menor, y gradualmente María Guadalupe recuperó la conexión que había tenido con ese libro sagrado, pero la experiencia la marcó profundamente, y desde entonces nunca más presta su Biblia personal a nadie. Si alguien necesita Biblia, María Guadalupe compra una nueva para regalarla, pero su Biblia personal permanece solo para su uso. Y escucha esto con atención porque es absolutamente crítico. ¿Sí? ¿Prestaste tu Biblia personal? Y después de recuperarla sientes que algo cambió, que tu oración con ese libro ya no es lo mismo, que experimentas sequedad o perturbación cuando la usas. No ignores esas señales, sino reconoce
que puede haber habido transferencia espiritual negativa y busca que un sacerdote la bendiga nuevamente con bendición fuerte. Pero el segundo objeto que nunca debes prestar es uno que muchas personas prestan sin pensar dos veces, sin comprender las implicaciones espirituales profundas. Tu rosario personal, especialmente si es rosario que has usado durante meses o años rezando diariamente, que ha sido bendecido por sacerdote, que lleva todas tus oraciones y peticiones. Nunca debe ser prestado a nadie, incluso si esa persona lo pide para rezar con buena intención. La razón espiritual es similar pero aún más intensa que con la Biblia. El rosario es arma espiritual poderosa contra el demonio. Y cuando rezas constantemente con el mismo rosario, ese objeto sacramental se carga con poder espiritual extraordinario que viene de tus oraciones repetidas, de la bendición sacerdotal, de las gracias que la Virgen María derrama sobre ese instrumento de devoción a ella. Santa Teresa tenía devoción profunda al rosario y lo rezaba múltiples veces diariamente, pero jamás prestaba su rosario personal a nadie, porque comprendía que era instrumento espiritual personalizado para ella, cargado con sus oraciones específicas, bendecido para su protección particular. La doctora mística enseñaba que si alguien necesitaba rosario, la caridad correcta era regalarle uno nuevo en lugar de prestar el propio, porque el rosario personal de cada cristiano debe permanecer solo con su dueño. Las consecuencias específicas identificadas por la tradición teresiana cuando prestas tu rosario personal son: la persona que lo usa puede transferir a tu rosario sus propias luchas espirituales, sus opresiones, sus pecados no confesados, de modo que cuando lo recuperas y rezas con él, puedes experimentar peso espiritual que no es tuyo. Si la persona está bajo ataque demoníaco severo, el demonio puede usar el préstamo del rosario como oportunidad para contaminar ese arma espiritual que te protegía, debilitando su efectividad. Las gracias específicas que la Virgen había asociado con tu rosario por tus años de uso fiel pueden ser interrumpidas o disminuidas. Puedes perder la conexión personal que habías desarrollado con ese rosario específico, sintiendo que ya no es lo mismo rezar con él. Carmen, de Sevilla, aprendió esto dolorosamente. Tenía rosario hermoso que le había regalado su abuela en su lecho de muerte. Rosario bendecido por el Papa, que Carmen había usado fielmente durante 10 años, rezando diariamente. Una compañera de trabajo que estaba pasando crisis terrible le pidió prestado ese rosario para rezar durante una noche difícil. Carmen, conmovida por la situación de su amiga, se lo prestó aunque sintió inquietud inexplicable en su corazón. Al día siguiente recuperó su rosario físicamente intacto, pero cuando intentó rezar con él esa noche, experimentó algo aterrador. Sentía opresión terrible cada vez que tocaba el rosario. Pensamientos de desesperación la invadían mientras rezaba. El rosario, que durante 10 años había sido fuente de paz, ahora le causaba perturbación. Carmen estaba devastada sin comprender qué había sucedido, hasta que semanas después descubrió que la compañera de trabajo, a quien había prestado el rosario, había intentado suicidarse esa noche mientras lo tenía. Había estado bajo presión demoníaca severa. Carmen consultó con sacerdote exorcista, quien le explicó que el rosario había absorbido la opresión espiritual terrible de esa noche, que necesitaba ser purificado con bendición especial y con ayuno y oración antes de que pudiera usarlo nuevamente. El sacerdote realizó exorcismo menor sobre el rosario. Carmen ayunó 3 días pidiendo purificación, y gradualmente el rosario recuperó su capacidad de traer paz. Pero Carmen nunca olvidó la lección aún desde entonces. Mantiene varios rosarios bendecidos que regala a personas que necesitan, pero su rosario personal nunca lo presta a nadie, sin importar las circunstancias. Ahora viene el tercero, y este es particularmente importante en nuestra cultura, donde prestar ropa es común entre familiares y amigos. Tu ropa interior y tu ropa de dormir, especialmente pijamas y batas que usas en tu intimidad nocturna, nunca deben ser prestadas a nadie porque estos objetos tienen contacto directo, prolongado con tu cuerpo en momentos de máxima vulnerabilidad espiritual cuando duermes. La razón espiritual es que la ropa que tiene contacto íntimo con tu cuerpo absorbe no solo tu olor físico, sino también aspectos de tu energía espiritual, de tu estado emocional, de tus sueños y pesadillas. Santa Teresa era extremadamente cuidadosa sobre su ropa personal y estableció reglas estrictas en sus conventos de que aunque las monjas compartían muchas cosas en vida comunitaria, cada una mantenía su propia ropa interior y de dormir que nunca se compartía con otra. La doctora mística explicaba que la intimidad corporal requiere protección espiritual, que objetos que tocan nuestro cuerpo desnudo o semidesnudo durante horas no deben ser compartidos porque pueden crear conexiones espirituales indeseadas. Francisco
de Barcelona. Experimentó consecuencias extrañas cuando prestó su pijama a un primo que se quedó inesperadamente en su casa. Después de que su primo usó esa ropa durante una noche, Francisco comenzó a tener pesadillas terribles cada vez que usaba esa misma pijama, algo que nunca le había sucedido antes. Consultó con su director espiritual, quien le explicó las enseñanzas teresianas y le aconsejó simplemente desechar esa pijama y conseguir una nueva en lugar de intentar purificarla. Porque la ropa de dormir es suficientemente económica que no vale la pena arriesgar problemas espirituales por ahorrar dinero. Pero el cuarto objeto es uno que en nuestra época digital casi nadie considera que tenga dimensión espiritual. Pero Santa Teresa, si viviera hoy, nos advertiría fuertemente sobre él. Tus dispositivos personales donde guardas tu vida de oración digital, donde tienes tus aplicaciones de Biblia con notas personales, donde guardas fotos de momentos espirituales significativos, donde has escrito reflexiones privadas sobre tu jornada con Dios. Nunca deben ser prestados a otros para uso prolongado. La razón espiritual es que estos dispositivos en nuestra época han reemplazado en muchas formas a los diarios espirituales que los santos mantenían. Contienen nuestra vida interior de maneras muy íntimas y prestarlos expone esa intimidad espiritual a contaminación. Aunque Santa Teresa no conoció teléfonos ni computadoras, sus enseñanzas sobre no compartir diarios espirituales o cartas íntimas se aplican perfectamente a dispositivos digitales modernos que cumplen funciones similares. Luz Marina, de Bogotá, prestó su teléfono a una sobrina por una semana mientras la sobrina esperaba que repararan el suyo. Y después de recuperarlo, comenzó a experimentar distracciones terribles durante la oración. Tentaciones que antes no tenía, inquietud espiritual. Consultó con sacerdote joven que comprende tecnología, quien le explicó que además de las razones espirituales, teresianas, la sobrina probablemente había estado usando el teléfono para ver contenido inapropiado. Y esa energía espiritual, negativa, había quedado adherida al dispositivo. Le aconsejó que hiciera bendición del teléfono y que borrara todo el historial. Y los problemas cesaron. El quinto y último objeto que nunca debes prestar es el más personal de todos y el que más consecuencias devastadoras puede tener. Tu cama, tu almohada, tu colchón, donde duermes cada noche. Nunca deben ser prestados a otras personas para que duerman ahí, especialmente si no conoces completamente su estado espiritual. La razón espiritual es que el lugar donde dormimos es lugar de máxima vulnerabilidad espiritual, porque durante el sueño nuestra conciencia está disminuida. Nuestras defensas espirituales están bajas. Somos más susceptibles a influencias espirituales tanto positivas como negativas. Santa Teresa era extremadamente cuidadosa sobre su cama y enseñaba que el lugar de descanso de cada persona debe ser bendecido regularmente y protegido espiritualmente, que permitir que otros duerman en tu cama puede transferir sus luchas espirituales a ese espacio íntimo. Carlos de Córdoba permitió que un amigo durmiera en su cama por varios días, mientras Carlos dormía en el sofá, siendo generoso con alguien que necesitaba lugar temporal. Después de que el amigo se fue, Carlos comenzó a tener pesadillas terribles cada noche, a sentir presencias opresivas en su habitación, a experimentar insomnio que nunca había tenido. Un sacerdote le explicó que su amigo había estado luchando con opresión demoníaca sin que Carlos lo supiera, y dormir en esa cama había dejado transferencia espiritual negativa. El sacerdote bendijo la habitación completa, especialmente la cama, con bendición de exorcismo menor. Y los problemas cesaron inmediatamente. Y aquí viene la decisión crítica que debes tomar ahora mismo. Si has prestado cualquiera de estos 5 objetos en el pasado y has experimentado problemas espirituales inexplicables después, necesitas buscar que un sacerdote bendiga esos objetos con bendición fuerte, o en algunos casos simplemente reemplazarlos con objetos nuevos. Y hacia adelante, cuando alguien te pida prestado cualquiera de estos 5 objetos, debes tener el valor de decir no con amor, pero con firmeza, explicando si es apropiado las razones espirituales, u ofreciendo alternativas generosas como regalar un objeto nuevo, en lugar de prestar el tuyo personal. La caridad cristiana no requiere que seas imprudente espiritualmente, no requiere que expongas tu alma a peligros que puedes evitar fácilmente con conocimiento correcto. Santa Teresa era extraordinariamente generosa, compartiendo comida, dinero, tiempo, trabajo, pero era igualmente firme en no compartir estos 5 tipos de objetos específicos porque comprendía que la verdadera caridad incluye proteger tu propia salud espiritual para poder servir efectivamente a otros a largo plazo. Santa Teresa comparaba la vida espiritual con jardín que debe ser protegido cuidadosamente de plagas e influencias dañinas, donde la prudencia espiritual no es egoísmo, sino sabiduría necesaria
para florecer. Hoy descubriste los 5 objetos que un cristiano nunca debe prestar a tu Biblia personal, cargada con años de oración. Tu rosario personal, que es arma espiritual personalizada, tu ropa íntima y de dormir, que tiene contacto corporal prolongado, tus dispositivos digitales donde guardas tu vida espiritual y tu cama donde eres más vulnerable durante el sueño. Ahora tienes una decisión. Puedes seguir prestando estos objetos ignorando las conexiones espirituales profundas que llevan. O puedes comenzar a practicar la prudencia teresiana que protege tu vida espiritual sin dejar de ser G en Eros sí en otras áreas. Hermanos del alma. El 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si sientes el llamado a profundizar más en los senderos de Santa Teresa, únete a nuestra hermandad haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales inéditas, y tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento. Juntos caminamos esta senda de luz con más fuerza. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, concede sabiduría a quien escucha para distinguir entre generosidad auténtica y imprudencia espiritual, que expone su alma a peligros innecesarios. Ayúdale a ser generoso, compartiendo abundantemente lo que puede compartirse sin riesgo espiritual. Pero también a ser prudente, protegiendo los objetos que llevan conexiones espirituales profundas con su alma. Si ha prestado en el pasado alguno de estos 5 objetos y experimenta ahora problemas espirituales inexplicables, envía sacerdote sabio que pueda bendecir esos objetos con poder que rompa toda transferencia negativa. Que camine en balance perfecto entre caridad generosa y prudencia espiritual sabia. Amén. Comparte en los comentarios si has experimentado problemas espirituales después de prestar alguno de estos 5 objetos. Y si este mensaje te dio conocimiento que necesitabas urgentemente para protegerte, deja tu like. Tu testimonio puede advertir a alguien antes de que cometa el mismo error. Gracias por haber recibido esta enseñanza sobre prudencia espiritual, práctica que Santa Teresa nos dejó. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque continúa revelando sabiduría teresiana sobre cómo proteger tu vida espiritual en aspectos cotidianos que raramente consideramos. Juntos caminamos aprendiendo que la vida espiritual profunda requiere tanto generosidad como prudencia, tanto apertura como protección, tanto amor como sabiduría. Que protejas cuidadosamente lo que Dios te ha confiado mientras sirves generosamente a otros. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.